Voy a intentar ir rápido para ordenar un poco las ideas que un poco desordenadamente tenéis en esas 11 tesis y ver si a partir de ahí queda más claro lo que yo he acabado concluyendo sobre una cuestión que es esta de la relación del nexus entre docencia e investigación, a la que es verdad que de alguna manera todos damos vueltas, pero no es lo mismo darle vueltas de forma social cuando lo comentas con alguien que tener que ponerte a escribirlo y luego pensar sobre lo que has escrito y luego ordenarlo en una intervención. Entonces, muy rápidamente, la primera idea que creo que es importante, la mayor parte son obvias, pero quizás a veces ir encadenando ideas obvias sirve para aclarar las cosas. La primera, que creo que es muy obvia, es que en general en la universidad, después de estos casi 1000 años de historia de la institución, ¿no? Es evidente que la institución en estos 1000 años es completamente distinta a lo que eran sus orígenes, funciona de una manera totalmente distinta, la paga o se paga de una forma distinta, pero bueno, nosotros siempre nos aclamamos a esta idea de que somos una institución casi milenaria. Y bueno, lo que es evidente es que la función social básica que esta institución casi milenaria ha tenido en estos 1000 años de historia es básicamente enseñar. Primero, porque había una serie de personas que detectan que así se pueden ganar la vida, o una serie de personas que piensan que si encuentran a quienes les puedan enseñar, eso les va a beneficiar en su trayectoria social y profesional posterior, ¿no? Y así aparecen los dos primeros modelos de universidades medievales, ¿no? Bien controladas por los profes que ofrecían esos servicios, bien controladas por los alumnos que iban buscando a los profesores. Esto tiene una continuidad histórica durante varios siglos, la Iglesia participa mucho además en la formación de muchas de estas instituciones, pero cuando llega el Estado moderno, la cosa empieza a cambiar un poco, y cambia en el sentido de que sigue siendo la docencia la función esencial de estas instituciones, de estos artefactos institucionales que van mutando, porque los estados modernos se dan cuenta de que necesitan, en primer lugar, burocracias al servicio del Estado lo más profesionales posibles, y en segundo lugar, que necesitan que su sociedad tenga a profesionales o a trabajadores también con la mayor capacidad posible. Y entonces, poco a poco se produce una transformación. El ejemplo que se suele poner es Francia, en el que el Estado empieza a poner estas instituciones al servicio de las necesidades del Estado, y la necesidad básica es formar profesionales y también formar burocracias estatales. Esto lo hace sobre todo Francia, no solo con la universidad, sino que también se crean una serie de instituciones profesionalizantes que son más o menos equivalentes y que se acaban fusionando desde una perspectiva orgánica con el tiempo, y que conforman un poco lo que llamamos enseñanzas superiores, ¿no? Si no queremos llamarlo universidad. Entonces, en este contexto, la investigación nunca había sido particularmente importante, más allá de que, bueno, pues si el señor que enseña sabe, pues mejor, y si es capaz de enseñar y estar al día respecto de lo que sabe, pues mejor aún. La investigación funcionaba por otras vías, ¿no? Los estados, cuando quieren empezar a poner el foco en la investigación y meter algo de dinero en la investigación porque entienden que puede ser importante para algunas de sus funciones, lo hacen normalmente fuera de las universidades, ¿no? Durante un tiempo. Y bueno, ya sabéis que esto pues, cambia a finales del siglo XIX y siempre se habla bueno, sobre todo desde principios del XIX, pero va cristalizando al final y a principios del XX en el modelo alemán de universidad humboldtiana, en el que hay todas estas tesis, las tenéis en la ponencia, en la que en el marco de un reconocimiento de, sobre todo, la libertad de enseñanza de los docentes, se acaba también añadiendo la idea de que hay que buscar que en estos centros no solo haya docencia, sino una búsqueda de la verdad y del saber, además desde una perspectiva general, porque esto os permitirá una mejor docencia. Tenéis también apuntado en la docencia como la historiografía más reciente, yo no soy experto en esto, me limito a reflejar lo que he leído, parece más o menos haber llegado al consenso de que hay cierto de mito en esta evolución de la universidad alemana, y también, sobre todo, cierto mito en el hecho de que haya de verdad una reflexión detrás de la necesidad de combinar docencia e investigación, porque entonces la docencia será mejor, sino que también, pues bueno, hay una legitimación de una serie de clases que se han ido creando, que con un momento de crisis, ¿no? Por el crecimiento de esas universidades, pues bueno, hay que buscar cómo darles ocupación, y una forma de darles ocupación es que también haya investigación. Bueno, esto es un poco lo que pasa por ahí. En España, como es normal, recogemos todo esto, y la Universidad Española históricamente ha sido una universidad dedicada a la docencia en los primeros perfiles medievales y luego en los perfiles en el que se pone la institución al servicio del Estado a partir del siglo XIX y durante el siglo XX. Y sí que creo que es interesante señalar, lo cito ahí, lo comenta Invernón y alguna gente más, que la investigación en España se hacía fuera de las universidades, en general, con resultados no excelentes,
Hay algunos experimentos, ¿no? como la Junta que acaba después de la Guerra Civil convertida en el CSIC, pero durante el franquismo el CSIC, pero vamos, no estamos a la vanguardia de la ciencia, pero sí que es verdad que esto funciona un poco al margen de la universidad y el profesorado universitario asume labores de investigación porque quiere, voluntariamente. No tienen ninguna obligación de hacerlo y lo hace, algunos de ellos lo hacen por razones de prestigio, porque tienen una genuina curiosidad por ello, porque van al extranjero y ven que en el extranjero empieza a existir un poco esta fusión y que es parte de la labor de algunos universitarios y estas incipientes redes internacionales les hacen contagiarse. Pero en ningún momento el Estado es el que les dice a los profesores: ustedes me tienen que investigar para dar bien clase, ¿no? Sino que lo que quiere el Estado y para lo que paga a los profesores es porque den clase. Es esta obligación autoimpuesta, si hablamos del derecho administrativo, creo que se ve bien, ¿no? Y todas las reflexiones o artículos en los que nos han costado la historia algunos de los protagonistas de esa generación, de la llamada generación de las RAPs, pues se ve muy bien que la generación de las RAPs no la componen solo profesores universitarios y que esa labor de investigación jurídica que hacen, la hacen al margen de las universidades y la hacen un poco porque quieren. Y que de eso obtienen réditos que quizás luego vierten en su posición académica, en términos, ya digo, de prestigio y esa creación de esas redes. Pero no es parte de su labor universitaria. Sea más o menos útil esa investigación que hacen, no es algo que le pida el Estado a estos profesores y no es algo que ellos hagan como parte de sus obligaciones docentes. Pero bueno, más o menos se generaliza esto y hay un momento interesante en el que el legislador le dice a los profesores: bueno, si hacéis esto, pues vamos a reconocerlo, ¿no? Y entonces, a partir de la LRU del año 83 y la evolución normativa posterior, sobre todo en la forma de los sexenios, empieza un proceso en el que hay un reconocimiento de que esto es parte de la labor, pero, y es interesante, todavía a día de hoy, y fijaos si esto ha madurado, sigue sin ser una obligación estricta. O sea, nosotros obligaciones investigadoras estrictas, en lo que yo sé, no tenemos. Es decir, un profesor que decide simplemente dar sus clases va a ser penalizado a efectos quizá de prestigio, quizá de promoción profesional, pero no puede llegar nadie a decirle: oiga, usted está incumpliendo sus obligaciones. Bueno, detrás de esto hay un interés probablemente gremial, en la misma línea de lo que ocurre con esa transformación humboldtiana en Alemania, que no hay que desatender y que probablemente es ingenuo desatender. Pues, por ejemplo, esta evolución ha tenido una serie de efectos que en general benefician al gremio. Por ejemplo, una mayor comodidad respecto de cómo se configuran las pruebas de acceso, donde paulatinamente, en paralelo al incremento del peso de la investigación como elemento de demostración de la capacidad para ser universitario, desaparece la necesidad de demostrar que te sabes el temario. Y entonces tenemos una anomalía, que además es una anomalía también en el resto de Europa, comparado con el resto de Europa, en la que somos probablemente el único cuerpo docente que puede acceder sin necesidad de demostrar mínimamente, más de una forma formal, protocolaria, que todos sabemos a día de hoy que no tiene ningún valor real, el tener un conocimiento mínimo sobre la materia que supuestamente tiene que enseñar. Esto a su vez también permite controlar mejor, no solo es más cómodo para tu propia carrera, sino que permite también controlar con más facilidad quiénes van a acceder si tienes una posición que te permite de alguna manera predeterminar quiénes van a acceder. Y hay otro elemento, y es que es bastante útil esta fusión a efectos de captar fondos, porque el Estado ha tenido históricamente cierta falta de entusiasmo a la hora de poner fondos en investigación, básicamente porque no tienen buena prensa, pero en cambio en formación universitaria tienen algo de mejor prensa. Entonces, para el Estado es cómodo dedicar los fondos a investigación metido en el conjunto de la financiación universitaria, y para los profesores es una cosa fantástica porque es una forma de conseguir nuevos recursos que financian unas actividades paralelas a la docencia que en general son bastante populares entre nosotros y que permiten, yo que sé, cosas que la docencia no justificarían, como irte de congreso a Hong Kong o a Valparaíso para hablar de innovación docente, y a la gente esto le gusta mucho. O sea, sin embargo, sí que creo que sería injusto pensar que solo hay mezquindad en esta generalizada asunción, porque creo que todo el profesorado está convencido y plebiscita la idea de que es muy importante la investigación para la docencia. Creo que no es solo mezquino, creo que detrás también hay un sincero convencimiento de una idea muy burda, pero eficaz, que es algo así como cuanto más listo es alguien, mejor va a dar clase. Y a partir de aquí el silogismo es algo así como: qué mejor demostración de lo listo que es alguien que sea capaz de investigar y de hacer una investigación de calidad, ¿no? De alguna manera esto revertirá necesariamente sobre la docencia. Tenéis en la ponencia la explicación de cómo
se puede entender que la docencia se puede integrar la investigación se puede integrar de muy distintas vías en la docencia, no todas ellas son iguales, no todas ellas requieren que la investigación en cuestión la esté haciendo el profesor. Pero bueno, en cualquier caso, a partir de esta idea de es una demostración de que eres listo, ergo vas a dar mejor la docencia y encima la investigación puede ser útil a la docencia, digamos que yo creo que esto conforma, junto con los intereses adicionales y las ventajas que esto genera, la idea de que está muy bien que haya este nexus, ¿no? esta sinergia investigación-docente y organizar a partir de ahí el sistema. El problema es que esta idea en realidad puede no ser cierta. Y no nos hemos preocupado en ningún momento de ver o verificar si lo es o no, o comprobarla. Puede no ser cierta por muchas razones. Puede no ser cierta porque la inteligencia no es una cosa monolítica y hay distintos ámbitos en los que se manifiesta la inteligencia y la capacidad de una persona, y a lo mejor una persona muy capaz y muy lista para una cosa no lo es para otra. Puede no haber relación entre estas inteligencias, o incluso puede haber casos en que una cierta inteligencia pueda dificultarte ciertas otras actividades, o una cosa más pedestre y más simple, que a mí, como soy una persona, creo, bastante torpe, me pasa bastante, y es que cuando ocupo tiempo en algo no lo puedo dedicar a otra cosa a la vez, de forma eficaz y con calidad. Entonces, como la docencia tiene la cosa desagradable de que el tiempo que tienes que dedicarle a ella no depende de lo listo que seas muchas veces, esto puede influir a la hora de captar lo que tienes que enseñar, cómo procesas los conocimientos, o la gracia incluso a la hora de vehicularlos, pero las horas de clase que tienes que dar son las horas de clase que tienes que dar, y las necesidades del aprendizaje de los alumnos tienen que ver más con cuál es su capacidad de asimilación y cuánto les va a costar asimilarlo y cuánto va a costar el seguimiento que esto requiere, que el que tú seas muy listo. Entonces, digamos que por muy listo que seas, aunque tengas alguna ventaja que te haga ser más rápido y más eficiente, esto tiene un límite. Entonces, la docencia es una actividad en la que, para hacerla bien, hay que dedicarle una serie de horas. Entonces, probablemente, si tú quieres hacer investigación de punta y muy buena y de mucha calidad y estos son horas que estás detrayendo de la docencia. Y aquí hay un problema que no queremos ver. Claro, como no queremos ver, no lo hemos medido, se ha medido muy ocasionalmente. ¿Cómo se ha medido? Pues se ha medido mal. Se ha medido mal, en primer lugar, porque para medir estos posibles efectos y verificar la hipótesis de que a mejor investigación, mejor docencia, y que entonces es bueno para el cumplimiento de esas funciones públicas que hay que cumplir la universidad, por la que nos pagan y por la que mete dinero la sociedad en ella, que esencialmente es formar bien a la gente, porque la investigación, si no, la podríamos organizar por otra vía y la podríamos organizar quizás de forma más rentable. Hay que, en primer lugar, medir lo que es buena docencia y lo que es buena investigación. La buena docencia, ya sabemos que tenemos una generalizada versión en España a medirla, o sea, esto es una cosa que nos repugna a todos. Se mide con estas encuestas y una serie de indicios, a cual más absurdo que ahora se están poniendo de moda, ¿no? Pero ya sabemos que cuantitativamente, si quisiéramos medir la buena docencia, tendríamos que hacer toda una serie de cosas que no hacemos. Por ejemplo, calcular cuál es el rendimiento de los estudiantes en cuanto a los ítems de aprendizaje que hemos definido, que definen lo que es aprender, respecto de la docencia que da un profesor en comparación con otros profesores y otras metodologías docentes, con unos grupos de control que nos permiten establecer conclusiones metodológicas. ¿Se puede hacer esto? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Es caro? Quizá también. ¿Tenemos ganas de hacerlo? No. ¿Se ha hecho? Nunca. Ni se hará. Vamos a comparar si yo estoy dando mejor clase que mi compañero, con lo listo que soy yo. Y es una pena, porque sería muy interesante. Yo como docente no sé si soy buen docente o no. Y es una cosa que a mí me fastidia. A mí me encantaría saber y tener alguna evidencia más allá de lo que yo pienso de mí mismo o lo que me pueda decir alguien, normalmente muy positivo, por supuesto. Me encantaría saber si de cómo oriento yo la docencia, mis alumnos lo aprovechan más o menos que otras personas que lo hacen de forma distinta. Me encantaría saberlo, pero no hay forma de saberlo porque nadie se organiza para esto. Y la otra forma de evaluar esto, que es cualitativa, nosotros se la delegamos a los estudiantes en unas encuestas a las que damos, lógicamente, un valor escaso, porque cualitativamente los estudiantes no tienen una gran capacidad para valorar la calidad de la docencia y no están excepcionalmente bien situados, al menos mientras están recibiendo todavía las clases, para valorar si esa docencia les es muy útil o no. Quizás con el tiempo sí, pero por supuesto 10 años después no les preguntamos. Cualitativamente hay otros países que sí que hacen una evaluación, que básicamente es enviar a pares a revisar las clases de otros, puede tener defectos y puede tener sesgos, pero funciona. Bueno, entonces, como no medimos, esto es muy complicado. La investigación, si la medimos, ya sabéis cómo la medimos, no voy a meterme en esto, porque nos meteríamos en una discusión bizantina sobre cómo medir la investigación y si es bueno o malo, pero es verdad que al menos la investigación hemos decidido medirla, estamos además todos como gremio, es manifiesto por nuestro comportamiento, extraordinariamente satisfechos de este sistema de medición, porque creo que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que A, nos beneficia individualmente, y B,
todo lo que pudiera ser otra forma de medirlo es un lío y mejor no meternos, y como gremio ya nos va bien así. Entonces, tenemos esta medición. Entonces, a partir de estas dos formas, sí que podemos intentar cruzar datos. En España poco, pero en otros países donde hay más control sobre la docencia y sus resultados se han hecho más. Bien, pues entonces, a partir de esta evidencia, que ya digo es poca, sí que tenemos algunas conclusiones con cierta base empírica, que como además yo creo que confirman lo que un poco el sentido común permite intuir, quizás tienen cierto valor. ¿Cuáles son las conclusiones, ya digo, empíricas de los estudios? Los tenéis citados en la ponencia. Pues la primera, no parece que haya ninguna relación directa entre que alguien sea un buen investigador o un muy buen investigador y que sea mejor docente. Es más, la relación que se aprecia es negativa, asociada a que dedican menos tiempo y a que tienen unos comportamientos actitudinales peores hacia los alumnos, coherentes con que dedicas menos tiempo y es menos tu prioridad. ¿Es esto así siempre y en todos los casos? No, hay algunas excepciones, o se detectan algunas pautas que permiten matizar esta conclusión general. La pauta básicamente es que en aquellas materias o etapas de la formación que están más vinculadas a la investigación, pues por ejemplo, si es una carrera orientada a crear investigadores o gente que va a investigar, por ejemplo, las ciencias experimentales, donde gran parte de la gente es formada bien para ser docente, bien para convertirse en investigadores, en estos casos la aportación de la investigación parece, en las mediciones que se han hecho, que también se basan mucho en la satisfacción de los estudiantes y en controlar algunos outputs, sí que parece que en estos casos sí que la investigación, o que más bien que las personas sean investigadoras, las personas docentes, sí que tiene algún efecto positivo. Y más, cuanto más investigadora es la docencia, es decir, por ejemplo, en el doctorado más que en el máster más que en el grado. Sabemos también que los muy buenos investigadores tienen una correlación, muy buenos investigadores, medido como lo medimos, pero como lo medimos así, no nos metemos. Que los muy buenos investigadores tienen una correlación más negativa aún. Excepto en los casos en que son investigadores que tienen muy buenos resultados y están en este tipo de materias y dedican muchas horas también a la docencia. ¿Vale? Deben ser gente muy guay porque hace muy buena investigación y además dedica muchas horas a la docencia. Pero en esos casos sí que el efecto sí que es positivo. Pero todos los estudios demuestran que para que el efecto sea positivo tienes que dedicar mucha atención particularizada a los estudiantes. Estos resultados empíricos contrastan con los otros resultados, que no sé si llamar empíricos también, me genera cierto pudor, pero bueno, es como funcionan a veces las ciencias sociales, que son los resultados basados en encuestas a las personas, ¿no? Entonces, las encuestas a las personas, al profesorado universitario, tanto en España como en otros países, en cambio plebiscitan un resultado completamente distinto. Plebiscitan es, con tasas del 85, más del 90% en España, la idea de que, por supuesto, que la investigación mejora y mucho la docencia. Y por último, a efectos de evidencias empíricas, tampoco hemos indagado en absoluto sobre la mala docencia. Es decir, ¿qué casos de mala docencia tenemos y cómo correlacionaría eso con personas y su trayectoria investigadora? No he visto ningún artículo sobre esto. Yo tengo algo de evidencia anecdótica, entre otras cosas porque durante un tiempo he estado en la Vicesecretaría General de la Universidad de Valencia, y entonces por ahí nos pasan expedientes disciplinarios, entonces yo tengo cierta evidencia anecdótica respecto de si hay alguna correlación entre docentes que son también muy investigadores y docentes que no investigan, a efectos de que sean más sancionados por prácticas particularmente aberrantes en materia de docente, hasta el punto de llegar a sanción disciplinaria. Mi evidencia anecdótica es que no hay ninguna correlación. Es más, no solemos tener expedientes, por no decir, en mi experiencia no hemos tenido, de cosas graves respecto de profesores asociados, que no investigan, sino que suelen ser profesores que investigan. He pedido también, ¿no?, datos no relacionados con personas, sino un poco así, esta misma evidencia anecdótica respecto de datos de algunos centros de mi universidad, a nivel de centro, que no son sanciones tan graves, sino que ahí estamos hablando simplemente de las quejas de los alumnos por anomalías que no derivan en expedientes disciplinarios, y me dicen que el profesorado asociado y el que no investiga tiene quejas, sobre todo por no ir a clase a veces, pero que son quejas en una proporción en ningún caso mayor, sino normalmente menor a las que tienen respecto de los profesores que tienen contratos estables, y además la panoplia de quejas de los profesores con contratos estables es mayor. Quiero decir, da la sensación de que esto también refuerza la idea de que no parece que lo estén haciendo sensiblemente peor los que no investigan.
Y por último, por acabar con el planteamiento, antes de daros una serie de conclusiones muy sintéticas mías después de haber visto todo esto. Todo esto hay que proyectarlo, creo, sobre un contexto que es el actual, en el que todos sabemos que estamos en un momento de cambio. Siempre estamos en momentos de cambio, pero este parece que puede ser de verdad, porque tenemos una serie de tecnologías de la información, de la comunicación, y ahora con inteligencias artificiales, o llamémosle como queramos, que nos permiten tener unas herramientas que procesan información de una forma salvaje, que generan textos, resúmenes, conocimiento, que responden preguntas, que hacen hipótesis, que las falsan o no, mejor o peor y con errores. Pero es que, por mucho que tengan errores ahora, cada vez tienen menos. No queremos ni imaginar cómo lo tendrán de aquí a unos años. Bueno, pues hay que analizar un poco si esto va a impactar de una forma u otra previsiblemente en este binomio, en esta relación. Los estudios que tenemos, ya tenemos muchos, yo os he mencionado un par en la ponencia, nos demuestran en primer lugar que en investigación donde la integración de la inteligencia artificial, al menos en ciertas áreas de conocimiento, lleva ya unos años y está muy avanzada, los investigadores que están utilizando inteligencia artificial están optimizando su labor investigadora de una manera realmente notable, están multiplicando, dependiendo de qué cosas midamos, hasta por 3 y por 4 sus resultados respecto de los investigadores que no la usan. Esto podría llevarnos a pensar, pues entonces qué bien, porque dedican menos tiempo a la investigación y entonces tienen más tiempo para la docencia. No, el otro resultado que constatamos es que no están dedicando menos tiempo a la investigación, sino más. Y a su vez en la docencia lo que estamos viendo es un uso incipiente, cada vez más general, totalmente informal, sin directrices ni mucha formación por parte de estudiantes, por parte de profesores, y en lo que estamos viendo ahí es en general mejores resultados cuantitativos en las notas de los alumnos. ¿Cómo refleje esto un mejor aprendizaje? No lo sabemos y no me atrevo a decirlo, pero se ve. Y lo que estamos viendo también es que los profesores están empezando a usarlo, sobre todo para aliviarse de tareas burocráticas asociadas a la docencia, que sí que permite ahorros de tiempo. Pero previsiblemente, y esta es mi conclusión a este respecto, lo que estamos viendo es que cada vez más la docencia y la investigación se van a separar, porque van a requerir del uso de técnicas y de herramientas complejas, incluyendo la inteligencia artificial, que van a obligar a una mayor especialización en uno u otro ámbito. Con lo cual, toda esta separación que veíamos antes respecto a las no sinergias que genera la investigación con la docencia, probablemente, esta es una previsión mía, no algo basado en estos estudios de momento, creo que lo que van a hacer es incrementarse. Dicho todo esto, algunas conclusiones provisionales muy rápidas. Primero, yo creo que es evidente que como la docencia es por lo que previsiblemente la sociedad nos va a seguir pagando, y más en un contexto donde hay inteligencias artificiales en el que la ciencia se va a independizar mucho de las estructuras públicas que requieren de una gran organización institucional y unos recursos puestos en común para hacer ciencia, porque la inteligencia artificial va a permitir que esto, digamos que se disperse mucho, y va a poder ser una ciencia que de alguna manera esté más en manos privadas o más mediada por agentes privados. Creo que es bastante previsible que la docencia siga siendo el núcleo, como ha sido en estos 1000 años, de las funciones que nos encarga la sociedad y por la que nos paga. Con lo cual, me da la sensación de que si queremos subsistir, lo tenemos que hacer prestando atención a que esta docencia sea útil para la sociedad y permita que con nuestra intermediación o mediación en el proceso de adquisición de conocimientos de los alumnos, del estudiantado, esto mejore de alguna manera. Segunda conclusión. Hagamos lo que hagamos, eso sí, yo creo que tendríamos que intentar medirlo y buscar algún tipo de evidencia mínimamente sólida respecto de que lo que hacemos es algo que funciona o no, porque funcionar a base de creencias y mitos, por mucho que sean muy compartidas, suele ser un seguro de caminar hacia el desastre. La tercera idea, ya la he avanzado antes, es que probablemente este desacople se va a incrementar a medida que la inteligencia artificial cope cada vez más espacios en docencia e investigación, y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. La cuarta conclusión es que, como sabemos dónde la investigación sí que aporta, y además sabemos que esa investigación puede aportar sin que el investigador sea el que dé la docencia, ahí la tenemos que integrar, y también sabemos que el que haya un gran investigador o un investigador haciendo docencia aporta en algunos casos muy concretos, pues ahí es donde tendríamos que introducirlos en la docencia, probablemente por medio de que esos investigadores que tengan una función esencialmente investigadora tengan también unas horas de docencia. Todo esto además se traslada, y es la penúltima idea, para el derecho de una forma un poquito más molesta para nosotros si somos creyentes en el dogma de lo importante que es nuestra investigación jurídica. Porque de todos estos estudios empíricos, supongo que habéis detectado la pauta, que es que todas y cada una de las cosas que hacen que esa sinergia o nexus suela funcionar mejor son cuestiones que en nosotros no se dan.
Con lo cual, no pasa solo en Derecho, pasa en todas las enseñanzas que son profesionalizantes. Esto conecta con la idea de si las enseñanzas profesionalizantes tienen que tener algún tipo de régimen de selección del profesorado y de adiestramiento del mismo en la transmisión de conocimientos y destrezas un poco distinto al de otras, ¿no? Tiene que ver con algo que, por ejemplo, comentaba Oriol Mir en el foro, porque a lo mejor estamos en saber que requiere de esta experiencia profesional. Sería divertido que después de que toda una generación o un par de generaciones hayamos vendido y enarbolado la bandera de la importancia de la investigación en la universidad, también en las ciencias jurídicas, frente a la vieja tradición universitaria española de que fueran profesores, catedráticos, abogados, que no tenían en realidad una capacidad teórica y de abstracción, que volviéramos ahí, pero habrá que valorar esta cuestión. Y para acabar, yo sí que creo, y es la última idea que os quería transmitir, que esta reflexión, aunque a lo mejor la he plagado de tópicos y de ideas muy obvias, pero ya digo que creo que encadenadas nos dan una cierta imagen que a lo mejor es interesante, sí que creo que la tenemos que hacer. Y la tenemos que hacer porque nosotros estamos al servicio de la sociedad, cobramos dinero y en una cuantía considerable en proporción a lo que son los sueldos privados en España, tenemos unas condiciones laborales agradables y todo ello se supone que lo hacemos para revertir a esa sociedad a partir de unas tareas y unas funciones que tengan sentido y que aporten valor. Yo creo que es evidente que en la docencia lo aportamos, me parece que es más cuestionable que lo estemos aportando, por ejemplo, en ciencias jurídicas, en la investigación, y me parece evidente que en el futuro, si llega la inteligencia artificial, para seguir aportando ese valor tenemos que cambiar las formas de hacer nuestra docencia de investigación, asumiendo que habrá una mayor necesidad de dedicar tiempo a los alumnos, de hacer ese seguimiento, de acompañarles en el uso de las herramientas de inteligencia artificial de turno, porque si no, lo haremos mal. Y si lo hacemos mal, al final la sociedad se dará cuenta y nos dirá que nos cierra la paraeta. Muchísimas gracias y quedo a la espera de vuestros comentarios.